Muy pero muy buena tarde para todos ustedes. Aquí estamos con Voces de la Calle hasta las 16 con Nico en los controles, Juan en la producción. Le damos la bienvenida, hace su debut a Gemima Rocha, que va a estar con nosotros en locución, co-conducción, etcétera. Gemima querida, bienvenida, ¿cómo estás? Ahí va, todo bien, Carlos. ¿Vos todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno. ¿Ahí esperando que llueva o no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? No sabemos qué va a pasar en la ciudad de Rosario en este momento porque el clima está un poco, si se podría decir, queriendo descubrirse, ¿no? Tenemos un cielo cubierto lleno de nubes, 15 grados la temperatura en este momento, máxima de 16 grados y mínimas de 11 grados para el día de hoy, que seguramente vamos a estar tocando en lo que resta de la tarde. Pero lo que me interesa hablar es un poco de la humedad, porque está en el 77%, no es poco esa humedad, hay que decirlo. La ciudad está un poco empañada por completo, así que vamos a esperar. No hay lluvias pronosticadas para este fin de semana, sí martes, miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, así que nos vamos preparando, pero mientras tanto a dejar ventilar la casa y aprovechar a hacer esas cosas que no se pueden hacer cuando hay tanta humedad, ¿no? Por lo menos sacar la ropa afuera, ventilación cruzada, salir a dar una vuelta por el parque, todas esas cositas que donde seguramente hay un poco más de aire, porque en la ciudad de Rosario no lo estaríamos encontrando. Ahí estamos, introducción mediante, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, a Roque Cantoya, titular de Doxa Data. Roque, querido, gracias por estar, gracias por el tiempo. Carlito, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Bueno, un poco lo que venimos charlando en el post, en 29 de junio, de la preocupación en los sectores políticos por la deserción del electorado. Sí, masiva y diferente. Yo venía diciendo hasta junio que nos preocupaba un poquito más la película, esto es decir, la caída gradual pero sistemática de la participación, más que cada foto de forma aislada. Y lo que pasó el domingo 29 de junio fue distinto a lo que venimos estudiando. Estamos acostumbrados de que vote más gente en las ejecutivas, claro, que en las intermedias. Estamos acostumbrados a que la gente vote más en las presidenciales que en elecciones provinciales. Estamos acostumbrados a que la gente vote más en las generales que en las elecciones primarias. Estamos acostumbrados a que la gente vote más en los pueblos que en las grandes ciudades. Esa es la regla de los últimos 10 años en Argentina, más que en Santa Fe. Eso se rompió el último domingo. Por lo tanto, lo que pasó fue distinto de lo que venía pasando y exige un análisis también diferente. No solamente porque no creció, sino porque cayó entre pasos y generales, y además porque encontramos muchos pueblos donde uno trabajaba hasta el domingo con la hipótesis de que en las localidades donde hay un mayor nivel de conocimiento de los candidatos, donde la cercanía es otra, donde hay un sentimiento de comunidad un poquito más afianzado que en la ciudad más grande, aún la gente iba a participar y teníamos tasas cercanas al 70%, es decir, casi normales. Eso tampoco pasó. Por lo tanto, la pregunta es, no solamente para Rosario, sino también esas pequeñas localidades que aún definiendo presidente de comuna, aún definiendo concejales e intendentes, también decidieron quedarse en su casa. Me llamó la atención en las localidades que como bien marcás, la gente se conoce y vos sabés quién es el candidato, ya sea el oficialista o el opositor, y la gente después te encontraba el lunes y el martes, porque también es noticia en Villa Buenos Aires, fue a votar el 46%. Con naturalidad, no fui a votar. Seguro. Es decir, hay como una cuestión de, no sé si la palabra, un poco, bueno, te invitamos para analizar eso. Entonces, ¿qué es? ¿Descontento, desilusión, bronca? ¿Cuál es el sentimiento de la sociedad? Poco interés también puede ser por los jóvenes. En algún punto se charló muchísimo de eso este año. Sí, a ver, hay distintas teorías. Algunos lo explican porque, bueno, hay discursos más polarizados que desincentivan la participación y te muestran que el sistema político no funciona. En general se está estudiando que eso de los discursos no afecta tanto en la motivación a ir a votar. Yo creo que en nuestro país... Que de los candidatos. Los discursos más vinculados con discursos antisistema muy polarizados. Yo creo que no va tanto por ahí, creo que tiene que ver con una sensación de, no de desinterés, sino de desilusión respecto de los logros del sistema político en democracia en la última década, que se ha ido profundizando, indudablemente. La teoría marca que, bueno, cuanto más amplia es la oferta política, es más probable que yo encuentre un candidato cercano a mis intereses. Es decir, si hay dos candidatos, puedo estar lejos de los dos. Si hay 10 candidatos, voy a encontrar alguno que esté más cerca de mi afinidad ideológica, partidaria, etcétera. Bueno,
ni siquiera así, porque en Rosario tuvimos 6 candidatos en las elecciones generales, hubo pequeños pueblos con 2, 3, 4 candidatos y eso tampoco incentivó la participación. Se dice que cuanto más competitiva es una elección, más predispuesta está la gente a ir a votar porque su voto vale más que en una elección que está definida de antemano. Tampoco se cumplió esa regla. Claro. Entonces, un montón de reglas electorales que estudiamos de la teoría y que se venían verificando, se rompieron el 29 de junio. Yo creo que es una llamada de alerta ya no amarilla, sino roja, para la política en general, que tiene que ser abordada el 2026 en año no electoral, porque vamos a una elección a gobernadores en 2027, no me anticipo para eso, pero tenemos que corregir estos números porque claro, tenemos solamente un 40% de la gente que va a votar, si le descontamos el voto nulo y el voto blanco. exacto. A priori las PASO no van más. Seguro. Digo, si no entendió la clase política o Totalmente. los presidentes, gobernadores de turno, que son los que tienen la decisión, ¿no? Que ya las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no tienen sentido, y la verdad que no están entendiendo un poco el mensaje de la gente. Por supuesto, porque hay un montón de reglas electorales. Una es la de las primarias, Claro. Otra es la frecuencia con la cual votamos, cada 2 o cada 4 años, otra es la posibilidad de desdoblar o no las elecciones, es decir, reglas electorales que fueron válidas y fueron legitimadas por la ciudadanía en un momento determinado, pero que 30 años después son puestas en cuestión. Y si Claro. la ciudadanía no las identifica como válidas y no entiende que son útiles, hay que cambiarlas. No quiere decir desprestigiar la democracia, al contrario, creo yo. Total. Prestigiar la democracia es adaptar las reglas al sentimiento ciudadano, no quedarse con algo que fue exitoso hace 40 años, pero que hoy no es percibido como útil. Ujú. Y esto pensando, bueno, porque hablamos del 2027 como si fuera... Dentro de... Claro. Ya casi lo tenemos, Sí. igualmente. Pestañaste en Navidad, entramos en el Mundial y cuando te quisiste acordar estamos hablando nuevamente de campaña y de elecciones. Digo, vos que venís analizando y también viendo diferentes experiencias en América o en el mundo, ¿está preparada la clase política o todavía hay cierta resistencia a no hacer un mea culpa y no entender del cambio profundo que hay que realizar? Un poquito lo que pasa a nivel mundial. En general, las democracias, hay 205 países que se definen como democráticos. Más sólidos, menos sólidos, más institucionales, menos institucionales. En general, la regla es el voto optativo. Es decir, el 85% de esas democracias del mundo... Si de las 205, 160... Exacto, tienen voto optativo y no obligatorio. Es decir, lo que pasa en América Latina es más la excepción que la regla. En América Latina estamos acostumbrados a que el voto es obligatorio. El único país que hace poquito cambió eso fue Chile. Chile en 2012 pasó de voto obligatorio a voto optativo y casi no tuvo variantes en el porcentaje de participación. Yo creo que no va tanto por ahí. El tema de Argentina se queda siempre en los grises. Voto obligatorio, pero sin sanciones efectivas. Hay países que tienen voto obligatorio, pero con sanciones efectivas que hacen que refuerce la participación en aquel votante que no está demasiado motivado. Sí, la sanción en este caso no es algo que puede llegar a preocupar al argentino en absoluto, y creo que le da quizás hasta más alivio saber que no tiene que cargar con ningún tipo de 50 culpa ni pesos. demás por no ir a votar, con lo importante que por lo menos lo consideramos nosotros Claro. en nuestro país en este momento. Quedándonos un poco más en la ciudad de Rosario, fueron muy pocas personas las que se acercaron a votar a las distintas escuelas. Yo pensaba, ¿sentís que si el discurso hubiese sido distinto, la gente se hubiese acercado a votar, o es algo más a nivel país que la gente se encuentra como desanimada con todo lo que estuvo pasando últimamente? Sí, es buena la pregunta. A ver, hay factores que tienen que ver con cuestiones estructurales, es decir, que no dependen del momento. Hay factores que tienen que ver con cuestiones individuales, y así vemos que en general los sectores de nivel socioeconómico medio y medio alto participan más que los sectores de nivel socioeconómico bajo, y lo vemos mucho en Rosario. Bueno, pero ahí me quiero detener Sí, en ese análisis, porque recién estaba pensando, ¿no? El discurso durante mucho tiempo de la derecha era decir, che, no, que el voto sea obligatorio porque si no, el peronismo lleva con todos los punteros a la gente, uno interpreta de sectores más vulnerables, a votar. Pues era el discurso de la derecha hace Sí. muy poquito. Lo que vemos en Santa Fe Ciudad y en Rosario en particular es que hay una brecha casi de 20 puntos de participación entre las seccionales del centro, por poner una etiqueta, y la de algunos barrios. Es decir,
Mientras que hay barrios donde participa el 40%, en el centro participan 62, 60% de la población. Es decir, hay una explicación geográfica y una explicación vinculada con ese capital social económico que tienen algunos sectores y no tienen otros. Lo cual exige preguntarse, ¿por qué en determinados barrios se participa menos? Tiene que ver también con el sentimiento de comunidad que charlábamos antes, con la satisfacción con lo que brinda el Estado y también con algunos mecanismos de movilización que son menos eficaces que antes. Claro. Porque también cambió eso. De una manera muy marcada. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, tiene que ver más lo sistémico que lo individual. Eso sistémico que tiene que ver qué se produce, que hay un déficit motivacional de participar. Y tiene que ver, para mí, con los resultados. Cuando no se consiguen los resultados, la gente deja de entender que es un vehículo válido el voto para estar un poquito cada vez mejor. Mientras que eso no cambie, no creo que revirtamos la tendencia. Ahora, ¿qué debería cambiar, no? Porque esta pregunta yo te hacía de que me hago cargo de lo que digo. No veo una clase política que esté entendiendo el mensaje de la población. Pues de hecho, venimos de una elección del 2023 donde gana la derecha, no contra todo pronóstico porque se venía, como lo veníamos hablando, y era una de las grandes posibilidades, pero en realidad es decir, votar a un tipo que te estaba diciendo, voy a romper todo, y sin embargo la gente vota esa alternativa dándole también un mensaje a la estructura tradicional diciendo a mí no me va que un senador gane lo que gane, que un diputado gane lo que gane, o de que la política se enriquezca como se enriquece y no termine escuchando a la gente. Bueno, después todo lo que pasó en este año y medio y que la casta terminó siendo esa gente que votó enojada, ¿no? Pero digo, hay un mensaje que pasó un año y medio y la gente y la política no termina de entender, porque de hecho vemos en el festival de listas. Seguro que en las PASO acá teníamos un número impresionante de listas, que también tiene que ver con esto, ¿no? Digo, las PASO terminan siendo una herramienta para votar internas partidarias, y qué tengo que ver yo si no soy afiliado a tal partido. Bueno, no. Seguro. Yo creo que hay cosas que no se terminan de identificar lo agudo que son. Me parece que por eso hasta abril, donde votaba el 65%, el 60%, era una realidad. Ver que aún sigue cayendo entre pasos y generales es una señal de alerta, ya no amarilla, sino roja, que implica un rediseño del sistema electoral, al menos en estas reglas que tienen que ver con la frecuencia, con el desdoblamiento, con la existencia o no de primarias. Por eso digo, 2026 es una oportunidad para que desde la gobernación, desde la intendencia de cada municipalidad, desde las comunas, pero como un paraguas integral desde gobernación, se empieza a pensar en una campaña en serio que motive a la ciudadanía a participar. Después podés tener resultados mejores o peores. Lo que no podés desconocer es que es una problemática grande y que no puede quedar en el discurso el domingo a la noche de ese día electoral como algo que señalan los políticos casi al pasar y como por obligación. Exige un programa en serio que tiene que ser implementado en 2026 para decir, este es el instrumento que tenemos que defenderlo con resultados o sin resultados, pero es lo que hay. Bien. Yo vuelvo un poco a la ciudad de Rosario, ¿no? Porque me llama la atención esta brecha que quizás se puede notar entre la gente que vive en el centro y entre los vecinos que quizás son de barrios al de alrededor de la ciudad o quizás que se encuentran un poco más alejados. Porque el vecino del centro está claro lo que busca en la ciudad, lo que quiere y lo que puede ver, pero el vecino que está un poco más alejado es el vecino que está esperando quizás ese cambio hace muchísimo en el barrio y que todavía nadie se acercó quizás a poder mostrarse o a poder tener distintas propuestas. Creo que es lo que sucedió un poco. Vuelvo acá a la ciudad porque como vecina de la ciudad, como persona que reside acá, me faltó muchísima información quizás por parte de los postulantes, en este caso, por conocer caras nuevas, por conocer gente que esté recorriendo un poco más los barrios y que no esté tan interesada quizás en subir cosas a los medios de comunicación, a la publicidad en sí, que la vemos siempre, pero años anteriores quiero destacar esto, ¿no? El acercamiento, el cara a cara con la gente, que este año por lo menos en concejales no se vio en la ciudad de Rosario, pero a nivel país me parece que la gente está un poco desmotivada y que también venimos acarreando un poco eso. Sí, también fue una elección distinta, atípica. Hacía más de 20 años que Santa Fe no votaba lo estrictamente local, sin una lista de gobernador, como en las ejecutivas. Pero estuvo en las PASO de la constituyente.
Sí, es cierto, pero fue una categoría que a todos le quedó lejos y que yo creo que inclusive en algunos lugares terminó siendo muy muy difuso. Sí. Y no digo que desmotivó por cuenta propia, sino que quedó como algo casi invisible para mucha gente. Sí es cierto de que cuando votamos las primarias o las generales junto con la elección nacional de diputados nacionales o senadores cada 4 años, hay más participación. La llegada de los medios nacionales, al instalarle el momento electoral, aunque condicionado por la agenda nacional, implica mayor movilización. Yo estoy seguro que en octubre es probable que nos volvamos a encontrar con valores más cercanos al 55, 60%, aún bajos, pero mucho más altos que lo que votamos a nivel doméstico, porque la potencia de los medios nacionales y la discusión nacionalizada, ya no local, va a generar mayor movilización. Lo que comentaba ella antes tiene que ver también con el perfil de los candidatos. Y vos fíjate que inclusive esos candidatos que se hacen fuertes en determinados sectores barriales tampoco logran movilizar. Porque es justamente en esos barrios donde una fuerza política tiene un alto caudal de votos, pero donde participa menos del 40%. O sea, el porcentaje que logra movilizar es muy bajo. Yendo al resultado del domingo, tenés por un lado Unidos, que sale a celebrar con el gobernador 7 de la tarde en cadena provincial y en medios nacionales diciendo, bueno, ganamos 260 y pico localidades, y por otro lado, un poco más tarde, al peronismo diciendo, bueno, el peronismo barra la izquierda, digo, porque Monteverde termina es la izquierda, o al menos Ciudad Futura tiene una plataforma muy de ese sector, hoy alineada con el peronismo, que es muy amplio, ¿no? Ya lo sabemos muy bien, que va desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pero diciendo, somos la fuerza más votada en la provincia. El vecino mira con qué discurso se queda, cuál es el análisis real, quién es el verdadero ganador del 29 de junio. Bueno, los dos relatos están basados en evidencia, basados en datos, y ninguno de los dos miente. Lo que pasa es que vos te lo podés construir y manipular para mostrar una cosa y ocultar otra. Arrancando por lo local, la elección de Juan Monteverde, por supuesto que es histórica. El peronismo gana la ciudad de Rosario después de 20 años. Ahora, no creció un solo voto en los últimos 4 años. Claro, de esa elección que por poco pierde con... No, la de 2021. 2021. Si uno va a 2021, compara concejales con concejales. Bien. Lo que sacó Cavatorta más Monteverde fue 38%. Lo que sacó ahora Monteverde, Cavatorta más Zuckerman fue el 39%. Es decir, sí, un punto de diferencia. Por lo tanto, la difundida amplitud y ampliación de la base electoral no fue tal. Por otro lado, retiene, conserva, consolida al menos una tercera parte de la ciudadanía que quiere un cambio fuerte respecto de la ciudad, y eso lo tiene fidelizado. Pero no creció nada el peronismo en 4 años en Rosario. Lo que cambió fue el resto de la oferta electoral. Por lo tanto, la victoria histórica, sí. ¿Crece el peronismo en Rosario? No creció nada en 4 años. O sea, era lo mismo que en 2021. ¿Qué pasó en el resto de la provincia? Unidos es una marca potente en lo que tiene que ver con las disputas ejecutivos. Ganó 17 de las 19 municipalidades que se ponían en juego, ganó muchísimas comunas y ganó 18 de las 30 comunas más grandes de la provincia. Es decir, las 30 comunas de más de 5.000 habitantes que no son ciudad, ganó 18 de 30. Sí, el 70% del territorio lo gana. Totalmente. Ahora bien, a nivel doméstico, en muchas municipalidades que elegían consejo deliberante, las principales de la provincia, tuvo una elección muy modesta. Perdió en Rosario, perdió en Villa Gobernador Galvez, perdió en Santo Tomé, perdió en San Lorenzo, perdió en Reconquista, perdió en Rafaela. Solamente ganó en Venado Tuerto y en la ciudad de Santa Fe. Claro. Es decir, hay una alerta amarilla importante respecto de la potencia de la marca Unidos cuando el gobernador no está en la boleta. Una cosa es la comunicación del gobernador y su imagen personal y su evaluación de gestión. Ahora, otra es la transferencia del capital político del gobernador a candidatos locales. Y evidentemente ahí hay temas de gestión a nivel local que se han discutido el domingo 29 de junio, donde el peronismo sigue siendo una alternativa muy importante. En mi pueblo, lo sabes bien, Cañada de Gómez, 2023 tuvimos un cambio de color político, el 2023 fue traumático para el peronismo, perdió casi en todos lados. Ahora, esos nuevos intendentes que asumieron en Esperanza, en Cañada de Gómez, en Santo Tomé, en Rafaela, han tenido dificultades de gestión, y si bien sintonizan con el gobernador, no tienen la misma potencia electoral. Por lo tanto, han perdido las elecciones intermedias. Es decir, te da a entender de que Unidos sigue siendo fuerte, que controla muchas municipalidades, pero el peronismo sigue vivo, sobre todo a nivel doméstico. No tiene una figura aún que consolide esa alternativa a nivel provincial. Ahora, en la ciudad de Rosario, vos tenés el socialismo que, bueno, si uno
se remite, podemos decir que desde el 89, Cinco. ¿no? El Tigre en 85. 85. Claro, pues esa En el 5 es la primera vez que tiene 2 concejales. claro, pero el primer intendente, el Tigre Caballero, Sí, 91. 91, ahí estamos. En el 91, podemos decir que desde el 91 hasta esta parte, la coalición está gobernando la ciudad. Y en realidad la gente votó y acompañó y revalidó en cada uno de esos periodos, nada, salud, la presencia territorial, barrial, qué se fue perdiendo o qué va a ir cambiando, o si en realidad esta incursión de la izquierda, del espacio como Ciudad Futura, con el peronismo, termina de alguna manera encarnando esos valores que hoy ha perdido Unidos o ha perdido el espacio político por un desgaste del tiempo, ¿no? Sí, es buena Que se pregunta. puede analizar, ¿no? Es buena pregunta, sí, por supuesto. Yo creo que tiene que ver más con el desgaste de todo ciclo político que con particularidades de valores de una gestión. Creo que el socialismo no ha dejado de representar lo que representó en su momento. Sí, por supuesto, cada gobernante ha tenido su propia impronta. Ahora bien, sí asistimos a lo que parece un fin de ciclo en términos políticos locales, que tiene que ver más que ver, desde mi punto de vista, con lo generacional de los dirigentes y con el perfil de esos dirigentes. Y esto lo aclaro porque me lo han criticado cuando hice otra entrevista hace poquito. No digo que Hapkin sea Wiener, por supuesto, pero en cuanto a perfil de dirigente político, es decir, moderado, de buenos modales, claro, de centro, como era Wiener, parecido también a Lifchitz o a Mónica Fein, representan más o menos lo mismo en cuanto a perfil de dirigente, con sus particularidades y sus diferencias enormes sí. en cuanto a la gestión. Creo que la ciudadanía de Rosario en 2027 va a votar un cambio. Ahora, me cuesta pensar que ese cambio sea lo suficientemente abrupto, fuerte, como para que tenga un color político distinto gobernando. Creo que el cambio tiene que ver más con el perfil de dirigente y con la generación, y combinar más al futuro que al pasado, que no con el partido político. Ahora, si vamos a números, la reelección de Fein le gana por muy poco a Anita Martínez. Sí, a Zuckerman. A Zuckerman. Luego, pero Anita Martínez también tuvo. También estaban, sí. Claro. Y después. Hapkin a Zuckerman. Hapkin a Zuckerman, claro. Anita Martínez con Fein en el segundo periodo. En el primer periodo de Hapkin por muy poco le gana a Zuckerman, y en la reelección por muy poco. No, fue al revés. Eso fue lo que instaló un determinado relato. A ver. La última elección fue la que más distancia hubo entre primero y segundo. Claro. Bueno, a ver. Por poquito igual. De San Nano. Relato y la realidad. Numéricamente, la elección del 2023 fue la que más distancia hubo entre primero y segundo. Uh-huh. A contramano de lo que instalaron un candidato con todo su derecho. Es decir, hubo 3 puntos de diferencia, pero fue la de más brecha entre primero y segundo, diferencia de 2019 y 2015. Claro. Ahora, eso no quita de que son elecciones que se definen por muy poquito, y tomando lo anterior, donde hay barrios donde la gente participa menos, esa menor participación define también el rumbo electoral. Yo no tengo duda que vamos a seguir el mismo sentido de elecciones muy cerradas, casi con una parte de la población que vota el cambio sí o sí, uh-huh, un 33%, otro 30% que vota la continuidad siempre, y otro 30% que está en disputa. Lo que no tengo duda, Carlos, es que cuando la ciudadanía de Rosario elige intendente, no solamente elige intendente, elige un proyecto político. Claro. Y ese proyecto político Unido lo tiene a nivel provincial, y no lo tiene tanto el peronismo, sí, que termina siendo o Juan Monteverde. Un melange ahí. ¿Qué quiero decir? De porque espacios. en 2023 un espaldarazo importante para la reelección de Hapkin, una gestión que tuvo muchas dificultades, fue compartir la lista junto con Maximiliano Puyaro. Claro. Y pertenecer a la escudería Unidos, que ganó en toda la provincia. Por lo tanto, no hay que extrapolar el resultado de la intermedia con el resultado de la ejecutiva, pues son dos cosas distintas. Se votan candidatos distintos, se votan atributos distintos, y se vota un proyecto político también cuando hay elecciones ejecutivas. No obstante, Monteverde viene de perder por poco una elección, eso está claro. Gana una elección histórica en 2025 y tiene todo servido como para ampliar ahora sí, porque no lo amplió hasta ahora, la base electoral. Yo creo que Unidos todavía es competitivo. Si encuentra un candidato que renueve generacionalmente y que mire más al futuro que al pasado, tiene chance de retener la municipalidad. Última mía. ¿Y hay en las mediciones hoy, hay una figura que pueda
se pueda perfilar o va a ser un outsider, un tapado el que pueda surgir? Digo, también lo mismo que preguntaba hace un rato, si la política entendió, porque en esto que vos con buen criterio, y no hace falta que yo lo diga, planteás de que hay que dar un recambio generacional, digo, también ahí vemos que siempre están dando vueltas más o menos los mismos. Sí. Bueno, yo con creo los que... hijos de, digo, hay una cuestión bastante enquistada, ¿no? Sí, yo creo que Unidos tiene que ser consciente de eso, no tengo duda que lo va a hacer. La única forma que tiene de retener la municipalidad es plantear una interna amplia, que vaya desde el PRO al radicalismo, al CREO y al socialismo, cada uno con su propio candidato, pero que el emergente de eso sea algo que mire más al futuro que al pasado. Y por ahí va el cambio para mí, insisto, no de color político, sino de generacional y de tipo de liderazgo. Porque hasta ahora todo forma parte del mismo ciclo, con muchísimos matices y con brechas enormes. Pero es el mismo ciclo político. ¿Cuál es el nombre? No lo sé. Si me vienen a consultar, le daré algunas ideas y hay que indagarlo. Pero hay que indagar también si hay ganas de abrir esos nuevos espacios, por ¿verdad? Supuesto. Y de no quedarse todos de un mismo lado. Por supuesto. Sí, no tiene que perder de vista el peronismo de que, si bien tiene el candidato, es un candidato que ya está fijo y que puede ser atacado 2 años. Es decir, va a estar mucho más expuesto a los ataques del resto de las fuerzas políticas que los eventuales candidatos unidos que no los conocemos. Claro. Bueno, 29 minutos de las 2 de la tarde. Ahí le pregunto en un ratito a Jimena qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la ciudad, por dónde andamos. Roque querido, gracias. No, al contrario. Como siempre. Gracias por la charla. De consulta. ¿Y cómo estuvo el teléfono en estos días? Más tranquilo, por suerte. Algunos te imagino te han llamado y me dicen, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por suerte con buenos números en todas las localidades, así bueno, que buen balance en el trabajo en la previa. En la previa, buen trabajo, fue un lindo semestre, muchos amigos que confían en nosotros y cada vez más por suerte, así que contento porque esto es lo que nos gusta hacer y estamos felices. Los encuentran como Doxadata. Doxadata en redes. Gracias, Roque. Gracias a vos. Gracias, querido. Ya lo seguimos. ¿Cómo estamos? 15 grados la temperatura en la ciudad de Rosario en este momento, la humedad 77%. Atención, la visibilidad se encuentra a 27 kilómetros y tenemos 1026 de presión también en la ciudad. Quizás un poco alta, pero todavía el día queda para largo, así que en un ratito seguimos con más. Música, si hay noticias y volvemos.